Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513 como un tratado político dirigido a Lorenzo de Médici, con el objetivo de ofrecer consejos sobre cómo gobernar y mantener el poder en un estado. Este libro no solo es una obra de estrategia política, sino también una profunda reflexión filosófica sobre la naturaleza humana, la moralidad y la supervivencia del poder. Maquiavelo no se interesa en lo que los gobernantes deberían hacer desde un punto de vista ético, sino en lo que realmente funciona en el ejercicio del poder. Capítulo 1 a 2. La naturaleza del poder y los principados. Maquiavelo distingue entre dos tipos de principados, hereditarios y nuevos. Los primeros son más fáciles de gobernar, ya que el pueblo está acostumbrado a la dinastía gobernante. Sin embargo, los principados nuevos presentan un desafío, pues su estabilidad depende de la habilidad del gobernante para consolidar el poder. La idea central aquí es que el poder no es un derecho divino ni una cuestión de justicia, sino un fenómeno que depende de la capacidad de quien lo ejerce. La política, según Maquiavelo, es un juego de fuerzas donde la estabilidad se mantiene no por la bondad, sino por la astucia y la fuerza. Capítulo 3. Principados. Mixtos y la voluntad del pueblo. Cuando un príncipe conquista nuevas tierras, puede encontrar resistencia de la población local. Para asegurar el dominio, Maquiavelo sugiere estrategias drásticas: eliminar por completo a la antigua familia gobernante, establecer colonias o tropas permanentes y garantizar el orden con leyes severas. Aquí aparece un concepto filosófico clave: el pueblo es voluble y puede ser manipulado. Si el príncipe entiende sus temores y deseos, no se trata de gobernar con justicia, sino de saber cuándo inspirar amor y cuándo infundir miedo. Capítulo 4 a 5. El control del destino y la necesidad de la violencia. Maquiavelo analiza cómo los estados adquiridos pueden ser controlados con éxito. Si han estado gobernados por un solo monarca, es suficiente con eliminarlo y respetar las costumbres del pueblo. Sin embargo, si la población está acostumbrada a la libertad, el único modo de asegurar el poder es destruir completamente la antigua estructura de gobierno. La lección aquí es brutal pero realista: la violencia, cuando se usa con inteligencia, puede ser una herramienta legítima para la estabilidad política. Es preferible un acto de crueldad decisivo que una serie de medidas tibias que generen desconfianza y rebelión. Capítulo 6 a 7. Virtud y fortuna en la política. Uno de los conceptos filosóficos más profundos de Maquiavelo es la relación entre virtud y fortuna. La virtud, en este contexto, no significa moralidad, sino capacidad, audacia y astucia. La fortuna representa los eventos impredecibles que pueden alterar el destino de un príncipe. Según Maquiavelo, los líderes exitosos no dependen de la suerte, sino que saben cómo manipular las circunstancias a su favor. Los grandes conquistadores como Alejandro Magno, César y Fernando de Aragón triunfaron porque supieron moldear su destino con decisión y pragmatismo. Capítulo 8 a 9. La moralidad en el poder. ¿Es mejor ser temido o amado? Uno de los pasajes más célebres del libro es cuando Maquiavelo plantea la cuestión: ¿es mejor para un príncipe ser amado o temido? Su respuesta es clara: lo ideal es ambas cosas, pero si hay que elegir, es mejor ser temido. El amor depende de la voluntad del pueblo y puede cambiar con el tiempo. El miedo, en cambio, es un sentimiento más sólido y perdurable. Sin embargo, el príncipe debe evitar ser odiado, ya que el odio genera conspiraciones y revueltas. La clave del liderazgo es inspirar respeto sin caer en la tiranía. Capítulo 10 a 11. La guerra como base del poder. Maquiavelo considera que la guerra es el pilar fundamental de cualquier gobierno. Un príncipe que no domina el arte de la guerra está condenado a perder su trono. En este punto, se opone a la idea de la paz perpetua y argumenta que la guerra es un fenómeno natural de la política. La lección aquí es que la política es una lucha constante. Quienes sueñan con un gobierno basado solo en la diplomacia y la benevolencia están condenados a ser derrotados por aquellos que entienden la brutalidad de la realidad.
principados. Capítulo 12 a 14. La fuerza. Besas la astucia. El gobernante debe aprender de los animales. Debe tener la fuerza del león y la astucia del zorro. La fuerza sola es insuficiente, pues genera resistencia. La astucia por sí sola puede volverse frágil si no está respaldada por el poder militar. Esta visión revela el profundo realismo de Maquiavelo. El gobernante edil es aquel que combina la brutalidad con la inteligencia, aquel que sabe cuándo atacar y cuándo fingir amistad. Menos. Capítulo 19. La política como un juego de apariencias. Maquiavelo rompe con la tradición de los filósofos antiguos que idealizaban a los gobernantes justos y virtuosos. Para él, la política no es un campo de moralidad, sino un juego de apariencias. Un príncipe no tiene que ser bueno, solo parecerlo. Los gobernantes más exitosos han sido aquellos que han sabido engañar a sus súbditos cuando ha sido necesario. La hipocresía, el engaño y la manipulación no son defectos, sino herramientas legítimas del poder. Capítulo 20 a 23. El arte de la manipulación política. El príncipe debe evitar la neutralidad en los conflictos y debe saber cuándo tomar partido. Ser indeciso es un signo de debilidad que los enemigos pueden aprovechar. Además, debe rodearse de consejeros sabios, pero siempre manteniendo el control absoluto sobre ellos. La adulación es peligrosa, y solo los gobernantes que saben discernir entre consejos honestos y falsos podrán sobrevivir. Capítulo 24 a 26. El destino de Italia y la necesidad de un líder fuerte. Maquiavelo concluye con una reflexión sobre la situación de Italia en su tiempo, llamando a la unificación del país bajo un líder fuerte que expulse a los invasores extranjeros. Este llamado no es solo un mensaje político, sino también una reflexión sobre la historia. Las naciones que no tienen gobernantes decididos están condenadas a ser presas de fuerzas externas. Conclusión. El príncipe es mucho más que un manual de estrategia política. Es un tratado filosófico sobre la naturaleza humana y el poder. Maquiavelo desmonta las ilusiones de la política idealista y nos enfrenta a la cruda realidad. El poder pertenece a aquellos que saben conquistarlo y mantenerlo. Este libro sigue siendo relevante hoy en día porque muestra cómo la astucia, la disciplina y la voluntad pueden moldear el destino de un líder y de una nación. La pregunta que nos deja es inquietante. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar la verdad sobre la política? Conclusión. El príncipe es mucho más que un manual de estrategia política. Es un tratado filosófico sobre la naturaleza humana y el poder. Maquiavelo desmonta las ilusiones de la política idealista y nos enfrenta a la cruda realidad. El poder pertenece a aquellos que saben conquistarlo y mantenerlo. Este libro sigue siendo relevante hoy en día porque muestra cómo la astucia, la disciplina y la voluntad pueden moldear el destino de un líder y de una nación. La pregunta que nos deja es inquietante. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar la verdad sobre la política?